Los papeles de terminación aterrizaron sobre la mesa de juntas con un golpe suave que resonó en mi pecho como una campana fúnebre. 6 años le había dado a Zenith Holdings, y ahora aquí estaba sentada frente a Alberto Matus, viéndolo orquestar mi ejecución profesional con toda la calidez de una mañana de enero en Connecticut. «O eres parte del equipo o te vas, Rosa», dijo, su voz cortando el aire como una navaja afilada con innumerables víctimas corporativas antes que yo. Esa sonrisa practicada suya, la que encantaba a inversionistas y miembros del consejo por igual, nunca llegaba realmente a sus ojos. Esas frías profundidades azules calculaban mi valor como si fuera solo otro renglón en un balance. Miré fijamente el documento con mi nombre, Rosa Salazar, contadora senior, Zenith Holdings, impreso en letras negras nítidas contra el papel blanco inmaculado. El logo corporativo en la parte superior parecía burlarse de mí, un símbolo de todo lo que había sacrificado por esta empresa. 6 años de noches largas inclinadas sobre hojas de cálculo, cumpleaños perdidos, vacaciones canceladas, y un matrimonio que se desmoronó bajo el peso de mi dedicación a una firma que podía descartarme sin pensarlo 2 veces. Pero mientras estaba sentada ahí en la oficina de esquina de Alberto, con su vista panorámica del río Connecticut y paredes adornadas con reconocimientos enmarcados que yo había ayudado a conseguir, sucedió algo inesperado. Una extraña calma me invadió, como la superficie de un lago después de que ha pasado una tormenta. Sin manos temblorosas, sin corazón acelerado, sin lágrimas amenazando traicionar mi compostura. Solo, claridad. La oficina olía a cuero y colonia cara, el mismo aroma que me había impresionado durante mi primera entrevista aquí. En aquel entonces, había visto a Alberto como una figura mentora, alguien que valoraba la precisión y la integridad tanto como yo. Recordaba cómo había elogiado mi atención al detalle, cómo había prometido que Zenith recompensaba la lealtad y la conducta ética por encima de todo. ¿Qué actuación tan magistral había sido? «No voy a falsificar estados financieros para la auditoría, Alberto», respondí, mi voz emergiendo más firme de lo que había imaginado posible. Cada palabra se sentía como una declaración de guerra, una línea trazada en la arena que había estado moviéndose bajo mis pies por meses. «Ni por ti, ni por nadie». Su sonrisa se evaporó como el rocío de la mañana bajo la luz solar intensa, reemplazada por una expresión que solo había vislumbrado antes en momentos fugaces, cuando pensaba que nadie lo estaba observando. Este era el verdadero Alberto Matus, despojado de pretensiones y pulcritud. El hombre que sacrificaría la ética, la integridad y la dignidad humana en el altar de las ganancias trimestrales sin perder ni un segundo de sueño. «Entonces creo que hemos terminado aquí». Su tono había cambiado del encanto corporativo al despido ártico en el lapso de un latido. Tomé la pluma que había colocado precisamente en el centro de la mesa, siempre el perfeccionista, incluso en la destrucción. No salieron argumentos de mis labios, ni súplicas de reconsideración, ni el colapso emocional que quizás esperaba de alguien a quien había subestimado consistentemente. Simplemente firmé mi nombre con 3 trazos deliberados, cada uno sintiéndose como una muerte y un renacimiento a la vez. Mientras la tinta se secaba en ese papel, me di cuenta de que no solo estaba firmando mi salida de un trabajo. Estaba declarando mi independencia de un sistema que había intentado, lenta e insidiosamente, corromper todo lo que defendía. El peso de esa pluma en mi mano se sentía como el peso de mi conciencia, finalmente liberada. La seguridad apareció en la puerta en cuestión de minutos. Alberto siempre había tenido un timón impecable cuando se trataba de remover problemas de su vista. Mientras me escoltaban por la oficina de planta abierta que había llamado hogar por 6 años, sentí el peso de docenas de ojos siguiendo mi procesión de vergüenza. Algunos colegas de repente encontraron fascinantes sus pantallas de computadora, incapaces de sostener mi mirada. Otros observaban con curiosidad apenas disimulada, ya creando las narrativas de pasillo que definirían mi legado aquí. Daniela, mi asistente y lo más cercano que tenía a una amiga en este laberinto corporativo, corrió hacia mí con lágrimas brillando en sus ojos oscuros. Pero el guardia de seguridad se interpuso entre nosotras como si fuéramos actrices en algún drama distópico. «Solo artículos personales», anunció con indiferencia burocrática. «Las laptops y teléfonos de la empresa se quedan aquí». Asentí, manteniendo mi compostura mientras colocaba cuidadosamente fotografías familiares en la caja de cartón que habían proporcionado. La sonrisa orgullosa de mi padre en mi día de graduación, los ojos cálidos de mi madre cuidándome, merecían algo mejor que presenciar este momento. Mi taza de café favorita, la que mi sobrina había pintado para mí con «La mejor tía del mundo», en letras temblorosas, tintineó contra algunos libros que había guardado para referencia. Lo que no sabían,
lo que Alberto no podía comprender en su arrogancia, era que había anticipado este momento. Durante 3 meses, desde que las primeras sugerencias susurradas de contabilidad creativa habían comenzado a circular en conversaciones silenciosas en salas de juntas, había estado preparándome. Cada directiva cuestionable documentada, cada correo sospechoso archivado, cada mensaje de chat sobre maquillar los números, preservado exactamente para esta eventualidad. A los 39 años, había aprendido a confiar en mis instintos. Cuando Alberto mencionó por primera vez ajustar nuestras razones de deuda a capital para hacernos más atractivos a un inversionista particular, había sentido ese cosquilleo familiar en la base de mi columna, el que me había salvado de malas decisiones más veces de las que podía contar. Cuando se rió de mis preocupaciones como pensamiento anticuado, comencé a llevar registros. Cuando me instruyó a reclasificar ciertos gastos para inflar nuestras ganancias trimestrales, comencé a construir mi caso. Rosa, logró susurrar Daniela mientras pasaba, su voz cargada de emoción. Lo siento mucho. Le di una pequeña sonrisa, esperando que transmitiera todo lo que no podía decir en voz alta. Había estado a mi lado por 4 años, había visto las noches largas y las mañanas tempranas, me había visto navegar las aguas cada vez más turbias de las prácticas financieras de Zenit. Ella sabía. El camino al lobby se sintió interminable, mis tacones repiqueteando contra los pisos pulidos como una cuenta regresiva a mi funeral profesional. Pero cuando vi mi reflejo en las puertas de vidrio, mi cabello oscuro todavía recogido en su acostumbrado moño prolijo, mi postura recta a pesar del peso del momento, vi algo que me sorprendió. No me veía derrotada. Me veía resuelta. Esto no era solo perder un trabajo. Esto era elegir quién quería ser cuando me mirara al espejo cada mañana. Esto era honrar los valores que mis padres me habían inculcado, los principios que habían guiado mi carrera hasta que la corrupción de Zenit había comenzado a filtrarse en cada rincón de mi vida profesional. Mi condominio en el centro de Hartford, usualmente un santuario de minimalismo tranquilo, se transformó en un cuarto de guerra esa noche. La mesa del comedor desapareció bajo pilas cuidadosamente organizadas de correos impresos, estados financieros y notas de reuniones, copias físicas del campo minado digital que había estado navegando por meses. Cada documento representaba una pieza del rompecabezas, evidencia de una traición sistemática de confianza que iba mucho más allá de simples errores contables. Siempre había sido meticulosa. Era tanto mi mayor fortaleza como, según mi exesposo Gabriel, mi cualidad más exasperante. Eres demasiado rígida, Rosa, había dicho durante una de nuestras últimas discusiones, su frustración evidente en cada palabra. La vida no es un balance contable. No puedes contabilizar todo. A veces solo tienes que dejarlo ir. Quizás tenía razón sobre la vida. Pero en contabilidad, la precisión no era solo importante, era todo. Los números no mienten, incluso cuando la gente sí lo hace. Y esta noche, la precisión sería mi arma contra la maquinaria de la corrupción corporativa. Abrí el correo que había redactado semanas atrás, actualizándolo con los eventos del día. Estaba dirigido a los 7 miembros del consejo directivo de Zenit, hombres y mujeres a quienes había presentado trimestralmente, cuyas preguntas había respondido con cuidadoso profesionalismo, nunca insinuando la podredumbre que estaba documentando tras bambalinas. El mensaje estaba deliberadamente desprovisto de emoción o acusación. Solo hechos, presentados con precisión clínica, acompañados de docenas de archivos adjuntos que probaban manipulación financiera sistemática ordenada por el director financiero Alberto Matus y apoyada por el director ejecutivo Diego Moreno. Estados de cuenta bancarios, memorándums internos, hilos de correos, conversaciones grabadas, un rastro de papel que haría salivar a cualquier fiscal. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar mientras la duda se filtraba como niebla en una mañana de invierno. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría después? Una vez que presionara enviar, no habría vuelta atrás. Sería marcada como denunciante, un término que llevaba tanto honor como estigma, dependiendo de a quién le preguntaras. Mi reputación profesional quedaría alterada para siempre. Algunos me verían como una heroína, otros me verían como una traidora en quien no se podía confiar con secretos corporativos. Mi teléfono vibró, sacándome de mi contemplación. Un mensaje de Daniela: están diciendo que renunciaste porque no pudiste con la presión. Matus ya entrevistó a tu reemplazo. Alguien de su antigua firma. La audacia de la mentira encendió algo en mí. No solo me estaban despidiendo, estaban tratando de reescribir la historia,
de pintarme como débil cuando yo era la única lo suficientemente fuerte para decir no. Mi dedo presionó el ratón con determinación renovada. Clic. En cuestión de minutos, mi correo estaba en las bandejas de entrada de cada miembro del consejo, nuestros auditores externos y el consejo legal de Zenith. La verdad estaba allá afuera ahora, extendiéndose como fuego digital a través de la cuidadosamente construida casa de naipes que era Zenith Holdings. Me serví una copa generosa de Malbec y salí a mi pequeño balcón con vista al modesto horizonte de Hartford. Las luces de la ciudad titilaban abajo, cada una representando vidas y negocios construidos sobre diversos grados de verdad y engaño. ¿Cuántas otras empresas albergaban secretos similares detrás de sus ventanas brillantes? ¿Cuántos otros contadores enfrentaban la misma elección imposible que yo había enfrentado hoy? Hace 6 años, me había unido a Zenith con tanto optimismo. La empresa había sido más pequeña entonces, más enfocada en inversiones éticas en desarrollos de vivienda asequible que realmente marcaban la diferencia en las comunidades. Alberto había hablado apasionadamente sobre hacer el bien haciendo negocios, sobre construir una firma que demostrara que la ganancia y los principios podían coexistir. Con el tiempo, algo fundamental había cambiado. El idealismo se desvaneció, reemplazado por un hambre insaciable de crecimiento a cualquier costo. Las metas trimestrales se convirtieron en la única métrica que importaba. Las consideraciones éticas se convirtieron en obstáculos a superar en lugar de lineamientos a seguir. Hace 3 meses, cuando Alberto sugirió por primera vez ajustar nuestras razones de deuda a capital para presentar una imagen más favorable a los inversionistas, expresé mis preocupaciones diplomáticamente. Las desestimó como la sobreanalización de alguien que no entendía cómo realmente funcionan los negocios. Hace 2 meses, cuando me instruyó a reclasificar ciertos gastos operativos como gastos de capital para inflar artificialmente nuestras ganancias, presioné con más fuerza. Se irritó, cuestionando mi lealtad al equipo. Hace 1 mes, cuando me ordenó crear una subsidiaria fantasma para ocultar activos de bajo rendimiento antes de la auditoría anual, supe que mis días en Zenith estaban contados. Fue entonces cuando comencé a prepararme en serio, reuniendo evidencia como un detective construyendo un caso. El vino calentó mi garganta mientras consideraba el camino que me había llevado hasta aquí. Mis padres habían inmigrado de México cuando yo tenía 5 años, trabajando en múltiples empleos para darme oportunidades que ellos nunca tuvieron. Mi padre, un conserje, había limpiado edificios de oficinas por la noche para que yo pudiera estudiar en ellos durante el día. Mi madre había cosido ropa en una fábrica, sus dedos permanentemente curvados por años en la máquina, todo para pagar mi educación. Me habían enseñado que la integridad era lo único que nadie podía quitarte, tenías que regalarla. Hoy, me había negado a hacer ese intercambio. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era un mensaje. El identificador de llamadas mostraba a Gloria Ramírez, presidenta del Consejo de Zenith. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, dándome tiempo para centrar mis pensamientos. Rosa, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Su voz llevaba el tipo de tensión que sugería que ya había leído mi correo. Los documentos que has enviado son profundamente preocupantes. Todo en esos documentos es preciso, señora Ramírez, respondí, manteniendo mi tono profesional a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. No estoy cuestionando su precisión, dijo, sorprendiéndome. Estoy programando una reunión de emergencia del Consejo para mañana al mediodía. Necesitamos que te unas a nosotros, de forma remota, si lo prefieres. ¿Estarás disponible? Ahí estaré. Después de terminar la llamada, me quedé en mi balcón por un largo rato, viendo la ciudad transitar de la tarde a la noche. En algún lugar allá afuera, Alberto probablemente estaba diseñando su defensa, creando narrativas para explicar la evidencia que había proporcionado. Pero los números no mienten, y yo tenía muchos números. La mañana siguiente llegó con un torbellino de actividad. Para las 8 en punto, había recibido llamadas de 3 miembros del consejo, cada uno con su propia versión de indagación preocupada. Eduardo Castillo, el experto financiero del consejo, había sido particularmente inquisitivo en sus preguntas, pero había detectado algo parecido al respeto en su voz al final de nuestra conversación. A las 12 en punto exactamente, me conecté a la reunión de emergencia del consejo por videoconferencia. 7 rostros me miraban desde la pantalla, sus expresiones variando desde preocupación grave hasta ira apenas disimulada. Gloria Ramírez dirigió la reunión con la eficiencia que la había convertido en una CEO legendaria antes de su retiro al servicio como consejera.
Señora Salazar, gracias por unirse a nosotros, comenzó. El Consejo ha revisado los materiales que proporcionó. También hemos consultado con nuestro Consejo Legal sobre las implicaciones de estas acusaciones. Antes de proceder con cualquier decisión, nos gustaría escuchar directamente de usted sobre lo que sucedió. Durante los siguientes 30 minutos, los guié a través de la línea de tiempo de eventos que habían llevado a mi terminación. Expliqué cómo la presión para manipular estados financieros había evolucionado de sugerencias sutiles a demandas explícitas. Detallé la creciente insistencia de Alberto en que comprometiera mi ética profesional y su eventual ultimátum que me forzó a elegir entre mi integridad y mi trabajo. ¿Y tiene documentación para todas estas instancias?, preguntó Eduardo Castillo, su escepticismo evidente pero no hostil. Cada una de ellas, confirmé. Correos, notas de reuniones y conversaciones grabadas, todas obtenidas legalmente bajo las leyes de consentimiento de una parte de Connecticut. He estado en contabilidad por 17 años, señor Castillo. Entiendo la importancia de la evidencia. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Me creían. Más importante aún, entendían la gravedad de lo que había descubierto. Cenit no solo enfrentaba un escándalo interno, esto podría desencadenar investigaciones de la SEC, demandas de accionistas y cargos criminales. Gracias por su sinceridad, señora Salazar, dijo Gloria finalmente. Por favor, permanezca disponible. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto pronto. La reunión terminó, dejándome sola con mis pensamientos y la creciente realización de que había puesto en marcha algo mucho más grande que mi disputa laboral personal. Esto estaba a punto de convertirse en un escándalo muy público. 3 horas después, recibí una notificación por correo de un comunicado de prensa de Zenith Holdings. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo abría. Zenith Holdings anuncia suspensión inmediata de ejecutivos pendiente de investigación sobre irregularidades financieras. La declaración detallaba la suspensión inmediata tanto de Alberto Matus como de Diego Moreno, anunciaba una investigación interna integral y declaraba que la empresa se había autorreportado a la Comisión de Valores e Intercambio. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Colegas, reporteros, amigos, todos querían saber qué había pasado. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero cuando apareció el nombre de Daniela, contesté. Rosa, no vas a creer lo que está pasando aquí, susurró, presumiblemente desde su escritorio. La seguridad acaba de escoltar a Matus y Moreno fuera del edificio. La gente dice que la SEC podría allanarnos. ¿Qué hiciste? Dije la verdad, respondí simplemente. Esa tarde, Gloria Ramírez llamó de nuevo, solicitando una reunión en persona al día siguiente. Parte de mí se preguntaba si planeaban ofrecerme un acuerdo a cambio de mi silencio, una táctica común para contener escándalos corporativos. Mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró con una notificación de LinkedIn. Un ex colega que se había mudado a una firma competidora me había enviado un mensaje. Rosa, escuché sobre lo que pasó en Zenith. Estamos buscando un nuevo director de finanzas, alguien con ética intachable. ¿Te interesa hablar? Por primera vez desde que firmé esos papeles de terminación, sentí lágrimas brotando. No lágrimas de tristeza o miedo, sino de validación. Había arriesgado todo en la creencia de que la integridad todavía importaba en el mundo corporativo. Quizás no había estado equivocada. A la mañana siguiente, las acciones de Zenith habían caído un 15% para cuando llegué a su sede. El lobby usualmente bullicioso estaba inquietantemente silencioso excepto por un grupo de reporteros cerca de la entrada, esperando atrapar a cualquiera dispuesto a comentar sobre el escándalo en desarrollo. La seguridad me llevó directamente al piso ejecutivo, el mismo piso del que me habían escoltado en desgracia apenas 2 días antes. La ironía no se me escapó mientras pasaba por la ahora vacía oficina de Alberto de camino a la sala de juntas. Gloria Ramírez esperaba adentro, flanqueada por 2 individuos que presentó como Marcos Padilla del Departamento Legal de Zenith y Mariana Guzmán, una abogada externa especializada en cumplimiento corporativo y protección de denunciantes. Gracias por venir, Rosa, comenzó Gloria, su tono notablemente diferente de nuestras interacciones previas. Antes de comenzar, quiero reconocer personalmente el valor que requirió presentarse. La señora Salazar está aquí voluntariamente, intervino Mariana, claramente estableciendo mi posición legal. Debe ser tratada como una denunciante protegida bajo la ley federal, no como una parte hostil. La siguiente hora se desarrolló como un cuidadoso baile legal.
Proporcioné contexto adicional sobre el alcance de las irregularidades financieras, explicando cómo Alberto había compartimentado las prácticas engañosas para limitar la exposición. Diferentes miembros del equipo habían trabajado en piezas aisladas del rompecabezas, asegurando que nadie excepto él, e inadvertidamente, yo, tuviera la imagen completa. Entonces Gloria me sorprendió de nuevo. Rosa, seré directa. El consejo ha votado unánimemente para ofrecerte reinstalación inmediata con una promoción significativa y aumento de compensación. Necesitamos a alguien con tu integridad liderando nuestros esfuerzos de cumplimiento financiero mientras navegamos esta crisis. No esperaba esto. Amenazas, tal vez. Una oferta de acuerdo, posiblemente. ¿Pero reinstalación? ¿Una promoción? Aprecio la oferta, dije cuidadosamente, ganando tiempo para procesar este desarrollo inesperado. Pero no estoy segura de que regresar a Zenith sea la decisión correcta para ninguno de nosotros. La fachada compuesta de Gloria se agrietó ligeramente. ¿Puedo preguntar por qué? El paquete de compensación es sustancial. Porque los problemas en Zenith van más allá de Alberto Matus y Diego Moreno, respondí, eligiendo mis palabras con precisión. El Consejo ha revisado informes trimestrales por años. Han aprobado bonos ejecutivos vinculados a métricas de desempeño que, en retrospectiva, eran claramente inverosímiles. O el Consejo falló en su deber fiduciario de supervisión, o algunos de ustedes estaban al tanto de las irregularidades y eligieron mirar hacia otro lado. La sala quedó en silencio. Marcos dejó de tomar notas. Mariana se movió incómodamente en su silla. Esa es una acusación seria, dijo Gloria finalmente, su voz tensa con emoción controlada. Es una observación basada en hechos financieros, contraataqué. Por eso creo que mi credibilidad como agente de reforma se vería comprometida si inmediatamente regresara a la nómina de Zenith. La óptica sugeriría que podrían comprarme. La reunión concluyó sin resolución, aunque Gloria me pidió que considerara su oferta durante el fin de semana. Mientras salía del edificio, esta vez por la puerta principal, con la cabeza en alto, noté una notificación de correo de la SEC. Estaban solicitando formalmente una entrevista sobre mi denuncia. La historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. 3 semanas después, estaba sentada en un café del centro de Hartford con Julián Castro, el periodista de investigación cuya cobertura del escándalo de Zenith lo había elevado de noticias de negocios locales a una historia nacional sobre corrupción corporativa. Su serie de artículos había conectado las prácticas de Zenith con un patrón más amplio de manipulación financiera en el sector de inversión inmobiliaria. Solo para confirmar, dijo Julián, mirando sus notas, ¿te sientes cómoda con que te cite directamente sobre la línea de tiempo de eventos que llevaron a tu terminación? Asentí, escaneando el último borrador de su artículo en su tablet. Todo lo que se me atribuye es preciso. Pero recuerda nuestro acuerdo, esto es sobre corrupción sistémica, no venganzas personales. No quiero que esto se retrate como una empleada resentida buscando venganza. Por supuesto, accedió, aunque pude ver su decepción. Aunque los lectores sí conectan con historias personales. ¿Alguna posibilidad de que compartas cómo te sentiste viendo caer las acciones de Zenith un 30% desde que estalló el escándalo? Consideré su pregunta mientras tomaba mi café. No me da placer ver a la empresa luchar, Julián. Mucha gente buena trabaja ahí, gente que no tuvo nada que ver con el fraude. Están enfrentando incertidumbre por decisiones tomadas por unos pocos ejecutivos. Nuestra conversación fue interrumpida por una llamada de un número desconocido. Algo me dijo que contestara. Rosa Salazar al habla. Señora Salazar, soy Alfonso Reyes, director de cumplimiento en Mercer Financial. Esperaba que pudiéramos discutir una oportunidad que recientemente se ha abierto. Mercer era uno de los principales competidores de Zenith, conocido por su agresiva estrategia de crecimiento. El momento de esta llamada difícilmente era coincidencia. Después de programar una reunión para el día siguiente, regresé para encontrar a Julián observándome con curiosidad indisimulada. ¿Otra oferta de trabajo?, preguntó. Esa es la tercera desde que nos sentamos. No pude evitar sonreír. Parece que la integridad de repente está en alta demanda. Hablando de eso, Julián se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay algo que debes saber antes de que mi próximo artículo se publique.
He descubierto evidencia que sugiere que las prácticas fraudulentas de Zenith pueden tener conexiones con Fortress Capital Partners. El nombre me golpeó como un golpe físico. Fortress era una de las firmas de capital privado más grandes del noreste, con inversiones que abarcaban múltiples industrias y miles de millones en activos bajo gestión. ¿Qué tipo de conexiones?, pregunté, trabajando para mantener mi voz nivelada. Flujos financieros que no cuadran, membresías superpuestas en consejos e irregularidades contables sospechosamente similares en otras empresas del portafolio de Fortress. Creo que Zenith podría ser solo la punta del iceberg. Si Julián tenía razón, no había expuesto simplemente el fraude de una sola empresa, había jalado un hilo que podría desenredar un tapiz mucho más grande de corrupción. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido: has hecho tu punto. Aléjate ahora si sabes lo que te conviene. Le mostré el mensaje a Julián, cuyos ojos se abrieron de par en par. ¿Vas a reportar esto a la policía? Mejor, respondí, tomando una captura de pantalla. Lo enviaré a mi abogada y a la SEC. Si alguien está tratando de intimidarme, acaban de crear evidencia de obstrucción. Al día siguiente, me encontré en las brillantes oficinas de Mercer Financial en el centro, frente a la CEO Verónica Molina, Alfonso Reyes y su jefa de auditoría interna, Selena Silva. Iremos directo al punto, comenzó Verónica después de las presentaciones. Hemos estado siguiendo de cerca la situación de Zenith y, francamente, estamos impresionados por tu integridad. Nos gustaría ofrecerte el puesto de directora de cumplimiento. La oferta era sustancial, una posición ejecutiva con significativamente más autoridad y compensación de la que jamás había tenido en Zenith. Pero algo se sentía extraño sobre su ansiedad. Es muy generoso, respondí cuidadosamente. ¿Puedo preguntar qué provocó una oferta tan significativa a alguien que acaban de conocer? Verónica y Alfonso intercambiaron miradas antes de que ella respondiera. Honestamente, miedo. No de ti, sino de convertirnos en el próximo Zenith. El entorno regulatorio está cambiando rápidamente, y necesitamos a alguien que pueda asegurar que no solo cumplamos en papel, sino en la práctica. Selena añadió, revisé tu trabajo de cuando competimos en el proyecto de desarrollo Geraisen. Tus modelos financieros eran impecables. Ese tipo de talento, combinado con ética incuestionable, es raro. Su transparencia era refrescante, pero tenía una pregunta crucial. ¿Cuál es la relación de Mercer con Fortress Capital Partners? La atmósfera cambió instantáneamente. La sonrisa de Verónica vaciló, y la postura de Alfonso se tensó. Son inversionistas minoritarios en algunos de nuestros proyectos de desarrollo, respondió Verónica después de una pausa. ¿Por qué preguntas? Porque he recibido información que sugiere que Fortress puede estar conectado con las prácticas fraudulentas que descubrí en Zenith. También he recibido lo que podría interpretarse como una amenaza advirtiéndome que deje de investigar. Les mostré el mensaje anónimo. Si aceptara su posición, continué, necesitaría independencia completa para investigar cualquier problema potencial, sin importar a quién involucre, incluyendo inversionistas importantes como Fortress. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Creo que hemos terminado aquí, dije, recogiendo mis cosas. Mientras caminaba hacia el elevador, Alfonso me alcanzó. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Genuinamente queremos hacer lo correcto. Entonces demuéstrenlo, respondí. Comisionen una auditoría independiente de todos los proyectos que involucran a Fortress. Cuando eso esté completo, podemos hablar de nuevo. 6 semanas después, estaba sentada en un edificio federal en el centro de Hartford, viendo cómo la agente especial Cabrera exponía el caso contra los exejecutivos de Zenith. La investigación de la SEC se había movido con velocidad notable, impulsada por la abrumadora evidencia que había proporcionado. Alberto Matus y Diego Moreno serán acusados de fraude de valores, presentar estados financieros falsos y conspiración, explicó Cabrera. También estamos persiguiendo cargos contra 2 miembros del Consejo por incumplimiento de deberes fiduciarios. Mi abogada, Raquel García, asintió con aprobación. ¿Y Fortress Capital? Esa investigación está en curso, respondió Cabrera cuidadosamente. Es más compleja dada su estructura corporativa y conexiones políticas. Pero estamos progresando. Después de la reunión, Raquel me entregó una carpeta. La determinación de recompensa para denunciantes llegó.
la SEC te está otorgando el 15% de las sanciones impuestas contra Zenith. Abrí la carpeta y casi la dejo caer. La cifra era asombrosa, más de $2 millones. Esa noche, mientras procesaba los eventos del día, mi teléfono vibró con alertas de noticias. El titular era simple pero satisfactorio: ex CFO de Zenith sentenciado a 8 años por fraude de valores. No sentí alegría por el destino de Alberto, solo una tranquila sensación de justicia servida. El sistema había funcionado, aunque de manera imperfecta e incompleta. Un año después, estaba en el podio de una conferencia de ética corporativa llena, dirigiéndome a una audiencia de profesionales financieros, reguladores y oficiales de cumplimiento. La presión para comprometerse no llega toda de una vez, les dije, compartiendo las lecciones que había aprendido. Comienza con pequeñas solicitudes, racionalizaciones menores y una cultura que prioriza los resultados sobre los métodos. Para cuando alguien te pide que cometas fraude directo, a menudo ya has sido condicionado para decir sí. En la primera fila estaba mi equipo de Integrity Financial Advisory, la firma consultora que había fundado 6 meses después de dejar Zenith. Usando mi recompensa de denunciante como capital inicial, había construido una práctica especializada en contabilidad forense y sistemas de cumplimiento ético. Después de mi discurso, Daniela se acercó, radiante de orgullo. Había sido mi primera contratación, trayendo su experiencia operativa y lealtad inquebrantable a nuestra firma en crecimiento. Acabamos de firmar a nuestro 14º cliente, reportó. Foralis Technologies. Específicamente nos solicitaron por tu reputación. Mi reputación. Una vez, había temido que denunciarla destruiría. En cambio, se había convertido en mi mayor activo profesional. Pronto necesitaremos más personal, añadió. Los encontraremos, le aseguré. Gente que entienda que la integridad no es solo una palabra de moda, es la base de los negocios sostenibles. Mientras la conferencia terminaba, reflexioné sobre el camino que me había traído aquí. Zenith Holdings continuaba luchando bajo un nuevo liderazgo, su reputación permanentemente manchada. Varias otras empresas en el portafolio de Fortress habían enfrentado escándalos similares, aunque la firma de capital privado en sí permanecía en gran parte intocable, protegida por capas de complejidad legal e influencia política. Pero el cambio estaba sucediendo. La SEC había fortalecido las protecciones para denunciantes. Las empresas estaban invirtiendo más en cumplimiento. Los profesionales jóvenes estaban alzando la voz más temprano cuando presenciaban irregularidades. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, no una amenaza esta vez, sino un agradecimiento de una contadora en otra firma que había encontrado valor en mi historia para reportar fraude en su empresa. Esta era mi verdadera venganza, no la destrucción de aquellos que me habían lastimado, sino la creación de algo mejor. Cada cliente al que ayudábamos a establecer prácticas éticas, cada profesional al que inspirábamos a mantener su integridad, cada empresa que salvábamos del escándalo, estas eran victorias mucho más satisfactorias que cualquier sentencia judicial. El mundo corporativo a menudo retrata a los denunciantes como empleados resentidos buscando venganza. Pero la verdadera venganza no se trata de derribar lo que te lastimó, se trata de construir algo más fuerte desde las cenizas, algo que demuestre que la integridad y el éxito no son mutuamente excluyentes. Mientras me preparaba para dejar la conferencia, un pensamiento final cristalizó: a veces perderlo todo es solo el precio de descubrir quién realmente eres. Y a veces, esa es la mayor victoria de todas. Si esta historia resonó contigo, dale like para que otros puedan encontrarla también. Porque a veces mantenerse solo por lo que es correcto, eligiendo la conciencia sobre el compromiso, te lleva exactamente donde debes estar. Y tal vez, solo tal vez, tu valentía puede iluminar el camino para que otros sigan. No olvides comentar y suscribirte para más historias reales sobre integridad, redención y el poder de una voz para cambiar todo un sistema.